Hablábamos hace un instante con Marcelo Creta sobre el desfinanciamiento de la educación. Un titular de cátedra de jornada simple gana 280.000 pesos en la universidad pública. Y el otro día me encontré con una consideración, un texto de un querido amigo que planteaba el desfinanciamiento, el desarme y la pauperización salarial dentro de los distintos niveles en los cuadros de las Fuerzas Armadas. Y señalaba este amigo que un cabo está por abajo de la línea de pobreza, casi digamos en la indigencia. ¿Se entendió bien esto? Por supuesto hay que revalorizar a las Fuerzas Armadas en función de una idea de defensa nacional que hace a nuestra soberanía, que hace a nuestra autonomía. Y la pregunta que cabe es, si un cabo gana por debajo de la línea de pobreza, cuasi indigencia, ¿qué Fuerzas Armadas tenemos para enfrentar realidades, hipótesis de conflicto de todo tipo? Este querido amigo es el ex jefe del Ejército, el teniente general César Milani, que está en contacto con nosotros. Leonardo Busquet te saluda. César, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leonardo? Un gran abrazo y todo mi reconocimiento y mi compromiso con vos y con Arnaldo, no sé si está ahí. Arnaldo no está porque está haciendo un trámite con su mujer, saliendo ya por suerte bueno. De una internación, así que, pero sí, acá estamos con Arnaldo, claro, siempre. Bueno, entonces les mando un abrazo fuerte a los dos y por supuesto a toda la audiencia, ¿no? Bueno, planteamos el tema, César. El otro día vos hablabas de que un cabo está por casi en la línea de indigencia, ¿no? Y el planteo es, ¿qué Fuerzas Armadas queremos y necesitamos para el futuro? Mira, yo te empezaría diciendo, ¿no es cierto?, de que lo que está haciendo este gobierno es únicamente marketineros, publicitarios, anunciando cosas que no se dan. Las Fuerzas Armadas en este año van a perder entre un 15 y un 20% del salario real, con los índices de inflación y los pocos aumentos salariales que ha habido, así van a estar los tenientes primeros casi rondando y para abajo, casi rondando la línea de pobreza, sargento primero para abajo lo mismo, y los cabos y los soldados la línea de indigencia. Por supuesto que esto, digamos, no es ni por casualidad, ¿no es cierto?, lo que las Fuerzas Armadas esperaban, pero, digamos, esto va sumado a un montón de otras cosas, porque, digamos, si sumamos, decimos los salarios nada más, bueno, pero acá hay los salarios, el equipamiento, el racionamiento, es decir, todo el conjunto de lo que las Fuerzas Armadas necesitan, ¿no es cierto?, para, y mínimamente para desarrollar sus actividades. En realidad, todo esto ha sido dejado de lado, está el déficit fiscal, fundamentalmente, sobre todo, como en la cena de camaradería dijo el presidente, ni más ni menos que, los límites materiales, tenían límites materiales para las instituciones, por supuesto, para las instituciones del Estado y el Estado que él vino a destruir, no para los privados, ni para las multinacionales, ni para todo lo demás que son sus amigos, que es la verdadera casta. Es decir, esto es lo que en la cena de camaradería dijo ni más ni menos que esto, como dijo otras barbaridades, ¿no es cierto?, que la Fuerza Armada hicieron un juramento para proteger la integridad de nuestra tierra, nuestros suelos y nuestros mares. Esto es justamente, con la ley base, el RI y demás, lo que este gobierno está desprotegiendo en forma sistemática. Es decir, que todos los anuncios que él hace, o que el gobierno hace, y que por supuesto el Ministerio de Defensa también, ¿no es cierto?, porque ahí hay otro problema con el Ministro de Defensa, que está en forma permanente, ¿no es cierto?, en una vidriera mostrándose porque quiere ser gobernador de Mendoza. Entonces
mostrándose en forma permanente, haciendo, digamos, anuncios que no se concretan, llevando mal la obra social como la está llevando. Bueno, son tantas las falencias y tantas las barbaridades, ¿no es cierto?, que sería largo enumerar todo esto, pero en realidad lo más importante es entender de que las Fuerzas Armadas, que están para defender nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, etcétera, digamos, deberían estar capacitadas y preparadas para eso, y no hay ningún indicio que diga que este gobierno neoliberal, como fue en la época de Menem, va a fortalecer la industria para defensa, va a fortalecer las instituciones armadas, etcétera. Es decir, no hay ningún indicio que diga exactamente eso, ¿no? Así que, bueno, estamos y sumado a todo esto, la pretensión del gobierno de incluir a las Fuerzas Armadas, como estuvo Petty ayer en el Congreso, a las Fuerzas Armadas en el marco interno, es decir, para combatir el terrorismo. Esta barbaridad, ¿no? Así que bueno. La excusa del combatir el terrorismo implica combatir cualquier línea de pensamiento que se oponga a un gobierno autoritario como lo es el que lleva los destinos del país actualmente, César. Claro, es decir, acá hay muchos problemas. Primero que nada, que las leyes lo prohíben. Ley de inteligencia, claro. La ley de seguridad nacional, la ley de seguridad interior, perdón, y la ley de defensa nacional. Eso primero, pero digamos, hay una imposibilidad práctica. Las Fuerzas Armadas tienen armamento y recursos letales para matar, porque están para defender a la patria, a la soberanía de otras potencias extranjeras que quieran, digamos, tomar nuestros recursos, invadirnos o lo que sea. Entonces, ¿para qué quieren las Fuerzas Armadas en este ámbito donde no hay organizaciones terroristas identificadas como tal? Excepto que mañana identifiquen como tal cualquier organización terrorista, entonces pretendan utilizar el ejército en el marco interno, lo cual sería una catástrofe, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las organizaciones terroristas que justificarían que las Fuerzas Armadas actúen en este momento? Ninguna. Hay 5 fuerzas de seguridad federales, 24 policías provinciales para hacerse cargo de todo esto, y un servicio de inteligencia como la CIDE, que eventualmente no está trabajando en esto, evidentemente no está trabajando en esto. Están con los fondos solventando a los trolls y a la cantidad de influencers y a la cantidad de gente que tienen, nosotros trabajando en contra de los que ellos les llaman los enemigos políticos, y no son adversarios, son enemigos políticos, etcétera. Pero bueno, estamos en una posición muy mala, ¿no? De acuerdo a tu opinión, ¿cuáles son hoy las hipótesis de conflicto que desde un punto de vista de la defensa nacional se pueden plantear para la Argentina? Mirá, vos sabés que legalmente no hay hipótesis de conflicto sino amenazas. A ver. Llamémosle como quiera, amenazas. Estados Unidos quiere imponer a la Argentina, como a los países del hemisferio, que las amenazas son el narcotráfico y el terrorismo. Ahora, para las Fuerzas Armadas de ellos no, las Fuerzas Armadas de ellos no actúan en el ámbito interno, pero sí quieren que las Fuerzas Armadas de los países del continente actúen en el ámbito interno. Y ellos le llaman amenazas del narcotráfico y del terrorismo. Son cuestiones que competen absolutamente a la seguridad federal, no a las Fuerzas Armadas. Lo que las Fuerzas Armadas tienen amenazas explícitas, como es Inglaterra, con nuestras Islas Malvinas, que es un espacio de soberanía ocupado por ella, ninguna duda, y después, ¿no es cierto?, amenazas, digamos, sin nombre, pero digamos que están mirando nuestros recursos naturales, que están mirando nuestro cielo, nuestra tierra, nuestros recursos humanos, etcétera, en el cual en cualquier momento nuestras Fuerzas Armadas tendrían que intervenir. Es decir, hay muchas, de potencias muy importantes hasta potencias menos importantes. Pero bueno, digamos, la que se puede nombrar explícitamente es Gran Bretaña, ¿no es cierto? Eso seguro. Bueno, hay una, entonces, digo, a ver si estamos de acuerdo o vos me podrás dar tu opinión, hay una reconfiguración, un reposicionamiento, si cabe el término, de aquella vieja doctrina de seguridad nacional
que pretendía no, en los hechos con las dictaduras que se dieron en América Latina lo lograron, que las Fuerzas Armadas sean tropas de ocupación en su propio territorio. ¿Habría algo de eso? Mira, alguna cuestión un poco similar hay con el famoso plan Conintes, con la, digamos, injerencia de las Fuerzas Armadas desde el año 55, incluyendo el 55, cuando bombardeó Plaza de Mayo, fusilamientos de personas, fusilamientos de civiles, de militares, detenciones arbitrarias, ilegales, y durante todos los procesos de facto de militares, ¿no es cierto?, de gobiernos militares, hubo esa intervención de la Fuerza Armada en forma permanente, digamos, en el marco interno, lo que le llamaban en algún momento la seguridad interior, conmoción interior, llámese como se llame, y después culminó en el año 76, ¿no es cierto?, donde el Estado directamente se hizo cargo, los militares se hicieron cargo del Estado y produjeron el desastre que produjeron, ¿no es cierto?, del 76 al 83. Bueno, algo, ¿no es cierto? Y después de eso hubo un consenso político y democrático en donde dijeron, bueno, las Fuerzas Armadas en esto no van a intervenir nunca más. Claro, se pasaron de rosca y no le dieron ni armamento, ni le reequiparon, ni le hicieron nada de nada. Es decir, que eso era la parte mala. La parte buena es que las Fuerzas Armadas se encaminaron por los carriles democráticos y no metiéndose en cuestiones de seguridad interior. Ahora parece que Bullrich, Milei y Petri quieren involucrar a las Fuerzas Armadas nuevamente, como hace 50, 60 o 70 años, en cuestiones de seguridad interior. Que esto es muy grave no solamente para las Fuerzas Armadas, sino para la población. Porque acá, ¿quién le va a proveer la inteligencia a las Fuerzas Armadas para operar en el marco interno? ¿Con qué elementos las Fuerzas Armadas, si no están equipadas para eso, van a operar en el marco interno? Puede haber víctimas civiles inocentes, pero por supuesto que puede haber. Y puede haber, ¿no es cierto?, casos de las Fuerzas Armadas internas malas, como ha habido en otros países, porque este experimento ya lo vivió México, lo vivió Colombia, lo vivió Perú. Meter las Fuerzas Armadas en el marco interno contra el narcotráfico ha sido catastrófico para las Fuerzas Armadas y para el pueblo. Claro. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué le llaman terrorismo? Entonces, ¿los mapuches serán terroristas? ¿Será terrorista, por ejemplo, como sacó un comunicado la Presidencia de la Nación cuando dieron vuelta al auto y lo incendiaron? ¿Es un acto terrorista? ¿Qué le llamamos a eso? Esto es muy peligroso, pero es muy peligroso, y yo creo que acá tienen que ponerse todos los legisladores, por lo menos de la oposición, muy de acuerdo para bloquear absolutamente cualquier iniciativa de este tipo, ¿no? El gobierno nacional marcó claramente una línea ideológica, política, geopolítica, si se quiere. Es un alineamiento con Estados Unidos e Israel. No sé si lo sabrás, pero ¿cuál es el pensamiento de los mandos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, respecto de este alineamiento? Porque hay quien me dijo, y mirá, hoy entre el 70-80% de los militares están de acuerdo con el alineamiento con Estados Unidos, y de paso con Israel, ¿no? Yeah. En el marco de un conflicto internacional que está ardiendo, por cierto. Mira, yo te diría que es así, especialmente en los mandos superiores, no en los mandos intermedios, ni en los suboficiales, ni en los soldados, pero en los mandos superiores yo creo que hay un porcentaje importante, no sé exactamente cuánto, pero ¿no es cierto?, que lo ven con buenos ojos el alineamiento sin ningún tipo de límite con Estados Unidos. Es lamentable esto, pero es así. En este momento justamente que el mundo va camino hacia otro mundo, un mundo multipolar, en donde está empezando a jugar fuerte China, Rusia, Asia, África, Asia muy fuertemente, los BRICS, en este momento en donde tenía que haber una apertura de nuestro país total hacia todo el mundo. Y yo no soy ni pro-norteamericano ni anti-norteamericano, pero quiero decir de que alinearse en forma unilateral con una potencia hegemónica
con los ojos cerrados y después y sobreactuando, porque estamos ofreciendo hasta, digamos, ingresar, ¿no es cierto?, en el grupo Ramstein, que es un grupo, proviene de un nombre alemán, una base alemana, que se creó, ¿no es cierto?, para apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia. Y nosotros estamos queriendo entrar ahí, queriendo entrar a la OTAN, queriendo meternos en el conflicto, digamos, entre Israel y Palestina. Es decir, estamos abriendo frentes que no tenemos ningún interés. Nuestra patria no tiene intereses nacionales ni contra Rusia, ni contra Palestina, ni contra nadie, como para que este presidente, este gobierno, nos quieran meter en conflictos extraños. Y por supuesto, eso es una sobreactuación, ¿no es cierto?, para demostrarle a Estados Unidos que estamos absolutamente alineados con ellos. Esto es muy malo, porque vuelvo a repetir, el mundo ya terminó con la invasión de Rusia a Ucrania y con todo lo que está produciendo China y demás, estamos, digamos, en camino hacia un mundo distinto, un mundo multipolar, un mundo donde ya no hay una potencia que domine y diga lo que tienen, como policía del mundo, lo que tienen que hacer, y puede invadir cualquier región y cualquier país como él quiera. Ahora empezaron a tallar otras potencias. Entonces, en este momento nosotros tenemos que estar haciendo todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Y para colmo, creándonos enemigos, digamos, entre comillas, o por lo menos países hostiles, entre comillas, con los cuales no tenemos ningún conflicto de interés. Contra Rusia no tenemos ningún conflicto de interés, al contrario, tenemos cooperación comercial y demás. Bueno, esto es la sobreactuación de Milei y de su gobierno para con Estados Unidos y con Israel. César, estamos hablando con el teniente general César Milani, ex jefe del ejército, un hombre, como se ve, como se escucha, comprometido con este tiempo nuestro, tormentoso por cierto. Hablamos de la pauperización salarial en las Fuerzas Armadas. ¿Qué me contás del equipamiento en las Fuerzas Armadas? Terrible. Este año no ha habido absolutamente ningún tipo de equipamiento, ni reequipamiento. Al contrario, ha bajado la calidad de racionamiento y la cantidad de racionamiento. No ha habido, digamos, prácticamente reequipamiento lo que hace el equipo individual. Estoy hablando del equipo individual, es decir, la vestimenta, ¿no es cierto?, lo más elemental que tiene que tener los soldados. Yo te diría que el 80% todavía está, ¿no es cierto?, usando los uniformes que se compraron en mi gestión en el año 2013, 14 y 15. Así que así está el ejército, así están las Fuerzas Armadas. Todo esto, yo creo que va a seguir esto, porque cuando en la cena de camaradería, o digamos en la reunión que se hizo en el edificio Libertador, el presidente habla de que cuando tengamos recursos genuinos, ¿de qué recursos genuinos me habla? Se está pidiendo préstamos a todo el mundo, a todos los organismos financieros internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional de vuelta. Está pidiendo préstamos y préstamos. ¿Qué fondo genuino me habla? ¿De qué me está hablando? Está mintiendo. Acá no va a haber ningún tipo de reequipamiento, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas, ni ningún tipo de recomposición, o mejor dicho, de aumento salarial. Porque una cosa es la recomposición, es decir, llegar a los límites por lo menos de inflación. Ya estamos abajo un 15% seguro de los niveles, ¿no es cierto?, de estos que decimos. Mucho menos vamos a hablar de un aumento salarial. Muchísimo menos, te voy a comentar que estamos a un 30% abajo del sueldo que cobran las fuerzas de seguridad. Que las fuerzas de seguridad, ya sea Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y demás, han recibido aumentos en forma permanente durante la época democrática. Bueno, nosotros hemos quedado un 30% por debajo de ellos. Así que todo es malo, pero la perspectiva que hay tampoco es buena. Porque yo les recuerdo a la audiencia de que en los años 90, Menem, que se alineó con Estados Unidos, que mandó buques al Golfo, nos metió un problema como ese problema de la AMIA, pero no solamente eso, que en todos los años que estuvo Menem, lo único que hizo la Fuerza Armada fue lo que quería Estados Unidos, es decir, ponerse la boina azul y salir, ¿no es cierto?, a misiones de paz en mandato de Naciones Unidas, nada más. No hubo ningún tipo de inversión, ningún tipo de reequipamiento, no hubo nada de nada. Esta es la realidad.
Por eso que tenemos tanques, ¿no es cierto?, con 40%, con 40 años de desinversión, camiones, aviones, sin avión en la Fuerza Aérea. Por eso que pasó todo lo que pasó, ¿no? Y no hablemos de la industria militar para la defensa, que uno dijera, bueno, no, pero hay indicios de que quiere reactivar la industria. No, la industria para la defensa la quiere liquidar, digamos, liquidar Tandanor, liquidar la fábrica militar de aviones, o la fábrica de aviones de Córdoba, liquidarlo, como hizo Menem. Menem recibió con 27 fábricas militares, y cuando se fue quedaban 7. Bueno, las privatizó, las vendió, ni siquiera las privatizó, las vendió, desaparecieron, los Alto Nozapla, Somisa y tantas otras cuestiones más que desaparecieron. Y yo creo que van a seguir desapareciendo con este gobierno, porque este gobierno es un gobierno que va hacia eso, no le importa la soberanía nacional ni la patria, le importa únicamente el déficit fiscal. César, ¿qué sensación tuviste cuando Milei y la vicepresidenta Villarroel subieron al tanque celebrando como si fuera un gol de media cancha con la gente que estaba ahí, el público y demás? Bueno, se subió a ese tanque. Mira, claro, es lindo el desfile. Yo lamento, ¿no es cierto?, que en los gobiernos, especialmente en los gobiernos peronistas, no se haya hecho más uso de los desfiles militares, porque a la gente le gustan los desfiles militares, a los militares les gusta desfilar y mostrar los elementos que tiene, además, especialmente nosotros que en el periodo 2012 al 2015 pudimos hacer una recuperación de capacidad y reequipamiento muy importante en el ejército, por lo menos. Es decir, teníamos muchas cosas para mostrar. Bueno, lamentablemente, por cuestiones yo creo un poco ideologizadas y demás, no se hicieron los desfiles que se podrían haber hecho y demás. Ahora, ellos aprovechan cosas que se hicieron hace 8 años atrás y hacen un desfile y se suben arriba de un tanque donde justamente Petri dijo, te estamos entregando 5 tanques. Bueno, 5 tanques fueron hechos, en realidad el proyecto era hacer 70 tanques en 3 años. En 6 años, 140 tanques y equipar una brigada blindada completa. Después ir por la segunda brigada blindada. Este era el proyecto. Por supuesto, llegó Macri y liquidó todos los proyectos, cerró todos los proyectos, bajó el presupuesto al 0,7%, y que lo que quedaron fueron puchitos con el Fondef, ¿no es cierto?, cositas que hizo Rossi, que, digamos, sí, se hicieron algo, pero no es suficiente ni nada por el estilo. Bueno, ahí en esas cuestiones que se hicieron 4 tanques más. Bueno, estas señoras entregaron los 5 tanques como si lo hubieran hecho ellos. Se colgaron medallas que no tenían. La verdad que tiene una cara, una cara de piedra para todo. No te quiero contar la obra social que hay, cada problema, porque ellos vienen a eso, vienen, ¿no es cierto?, digamos, a ubicar a sus punteros políticos, a su gente, a que cobren fortuna. Petri trajo de Mendoza un equipo que está viajando todas las semanas en avión y de vuelta a Buenos Aires, para ejercer puestos que lo pueden ejercer tranquilamente gente de acá y especialmente militares de acá, con los cuales los costos serían, digamos, un 10% de lo que son ahora. Sin embargo, bueno, con ideas de privatizar ciertas áreas de la obra social nuestra, es decir que todo, yo te diría que todas las perspectivas que hay son malas, pero pésimas. O sea que no solo atacan el espectro salarial de la oficialidad en actividad, sino que afecta a los retirados también, a los jubilados de uniforme, por supuesto, digamos. Pero por supuesto que sí. Los retirados están, digamos, pegados a los sueldos, los aumentos que puede haber para el personal en actividad. Y se venían recomponiendo de a poquito, y había de a poquito una rejerarquización salarial y una intención, ¿no es cierto?, de llevarnos a los límites que tenían o que tienen la fuerza de seguridad. Claro, se emitía esto, aquello, estaba todo mal, y esto, digamos, no lo vamos a discutir, estaba todo mal. Ahora, la gente comía, Leonardo. Sí, señor. La gente, claro. No digo todos, pero la gente comía más que lo que comen ahora. No había 1 millón de chicos que se iban a la cama sin comer. Y un 60% de pobreza y un 20% de indigencia. No hablemos de todo lo demás.
Es decir, digamos, vamos a ver cómo termina esto. Yo creo que de algo muy malo, como lo que estamos pasando, tiene que venir algo muy bueno. Esperemos que sea así, ¿no? Bueno, a ese punto quería referirme en el final de la charla, agradeciéndote, César, tu tiempo. Hay que recuperar, creo que es la tarea pendiente, ¿no? Toda una línea del pensamiento nacional. Podemos hablar de Jaureche, de Scalabrini, pero podemos hablar de tantos otros pensadores. Bueno, Irigoyen, Perón, hay una línea del pensamiento nacional que se debe recuperar. ¿Tenés, te hace cosquillas la idea de meterte en política? Sí, a mí me apasiona fuertemente esto, me apasiona fuertemente y me apasiona fuertemente saber, ¿no es cierto?, de que podemos volver a levantar esta patria, podemos volver a darle al pueblo argentino lo que es el peronismo, el nacionalismo, o llamémosle ahora digamos, el campo nacional que, digamos, bien orientado, bien dirigido, puede dedicarse a la mayoría de los trabajadores, puede dedicarse a la mayoría del pueblo, puede dedicarse a lo que está pidiendo la gente, que es paz, pan, trabajo, techo, tierra, es decir, a las necesidades reales de nuestro pueblo. Yo creo que podemos volver a empezar a pensar en un proyecto nacional, y bueno, y este sería mi compromiso en trabajar, ¿no es cierto?, en este sentido, y hacer alguna cuestión que me permita, porque tampoco no quiero hacer política por hacer política, quiero hacer política para producir una transformación, ¿no es cierto?, en lo que yo pueda dentro de la esfera mía, pero para hacer algo. Para no hacer nada me quedo en mi casa, ¿no? César Milani, mil gracias por este tiempo, el afecto de siempre. Nos volveremos a ver seguramente en algún encuentro de la mesa de los jueves, un lugar propicio para el reencuentro de buenas amistades y bueno, en la tarea. Con vos mucho ahí, gusto, con mucho nosotros gusto, Leonardo. aquí. Bueno, yo te mando un abrazo fuerte y reconozco todo el trabajo que ustedes están haciendo y demás, y espero que dé su fruto, y que esta agonía no sea tan extensa que nos lleve a la muerte, sino que podamos resurgir de todos estos males, ¿no? César Milani, un fuerte abrazo, mil gracias. Fuerte abrazo, Leonardo.